Por eso es tan importante escoger los cuentos que vamos a leer a nuestros hijos desde tan niños. Yo diría en ambos lados, Begoña, si me permite hacer esa aseveración, porque así como podemos obtener de los cuentos esta magia increíble para trabajar en valores, en historias, en personajes, ya vamos a hablar de los finales felices, de los que tú haces referencia con ese positivismo con el que se trabaja. Si no escogemos bien lo que leen nuestros hijos o lo que les leemos a nuestros hijos, el resultado puede ser totalmente lo contrario. Es decir, a veces con la facilidad que tomamos el cuento porque parece divertido, a veces por el título, a veces porque lo escogemos y es algo que llama la atención en casa, y luego inconscientemente los valores o antivalores que estamos trabajando, se ve esa repercusión en su vida. Por supuesto, tienes razón en lo que dices. De hecho, hay muy poca educación también a los padres para que ellos sean selectivos en las lecturas que dan a sus hijos. La lectura es un alimento emocional. Entonces, le estás transmitiendo lecciones sin darle clases, pero le están llegando unas informaciones y unos valores. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que hay que vigilar y mirar con mucho cuidado qué alimento emocional, qué cuento recomendamos a nuestros niños. ¿Por qué? Porque ellos se van a impregnar de lo que llegue al cuento. Y si, por ejemplo, como hace poco me he encontrado un cuento japonés, donde cuando un niño tiene miedo porque ha hecho una infracción, ha ido por una calle que su madre le había dicho que no fuera, el cuento acaba dándole a la madre un bofetón, porque ha desobedecido una orden. Entonces, en vez de aprender a manejar ese miedo y por qué has sentido miedo, qué puedes hacer cuando sientes miedo, se quedan solamente en el aspecto externo de corregir una conducta equivocada. Eso no es educación emocional, pero tampoco es educación emocional algunos cuentos que me he encontrado donde, por ejemplo, dicen las niñas no gritan o los niños no lloran. Tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, tú no puedes llorar. Eso es una incorrección, es un antivalor, porque tenemos que valorar las emociones como elementos de la personalidad del ser humano. En chicos y chicas, en niños y niñas, en adultos, en ancianos, todos sentimos emociones. Normalizarlo y enseñarles qué hacer con esas emociones es un mecanismo interesante en algunos cuentos, pero otros no cumplen esta función. Hay que ser vigilantes.